El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas emprendieron una difícil tarea que tenía como objetivo abrir un tercer frente en Europa y de este modo ponerle un rápido punto final a un continente que se estaba desangrando tras casi 5 años de una guerra brutal y sin precedentes. Al alba de aquel día de verano, un conglomerado de soldados de distintas naciones aliadas desembarcó a lo largo de la costa normanda de la Francia ocupada, y aunque el lugar y la hora exactos del desembarco se habían logrado mantener en secreto, lo cierto es que las fuerzas aliadas encontraron inmediatamente una feroz resistencia por parte de los defensores alemanes nada más abrirse las rampas de las lanchas de desembarco. Y un elemento central por el cual el desembarco de Normandía no fue para nada una tarea sencilla, en especial para los estadounidenses, fue Heinrich Siebertloh, estacionado en uno de los 15 fuertes defensivos clave de las fortificaciones alemanas a lo largo de la playa. Armado con una simple pero letal MG-42, reconocida por sus capacidades de fuego rápido, Siebertloh resistió en su posición en la zona de Omaha y disparó incansablemente contra los soldados enemigos que intentaban abrirse paso. La precisión de Siebertloh con su arma aquel día fue brutal, y lo que pretendía ser una operación limpia, en la que se esperaba evitar el mayor número posible de bajas, acabó siendo un baño de sangre que tiñó de rojo la playa de Omaha. Escuadrones y pelotones enteros fueron abatidos a los pocos segundos de quedar expuestos. Innumerables soldados, atrapados por el oleaje que les llegaba hasta las rodillas, luchaban por ponerse a cubierto bajo el peso de su equipo y el colosal fuego de las ametralladoras. Tras más de 6 horas de incesantes disparos, y con sus camaradas ya evacuando los fuertes y búnkeres para emprender una retirada masiva y reagruparse en los pueblos de los alrededores, el soldado Siebertloh emergió como el único superviviente de su posición fortificada. A pesar de su letal precisión, su determinada voluntad y su férrea impasibilidad para defender la playa, la superioridad numérica del enemigo, la falta de organización de los defensores alemanes y la escasez de municiones hicieron que al final de aquel sangriento día, el joven Heinrich Siebertloh se enfrentara a una escalofriante realidad. Tras los sombríos acontecimientos del día D, Heinrich Siebertloh, un joven de tan solo 20 años, se había convertido en la bestia de Omaha. El día de hoy, seguidores, vamos a conocer una de esas historias de la Segunda Guerra Mundial que, con el paso de los años, ha cobrado mayor relevancia y ha despertado mayor curiosidad entre los entusiastas y estudiosos de este conflicto. Descubramos quién fue en vida Heinrich Siebertloh, el soldado al que se le atribuye haber causado unas 2000 bajas estadounidenses durante el desembarco de Normandía. Pero antes, ¿te has parado a pensar sobre el papel esencial que jugaron los barcos en los desembarcos de Normandía? Y es que, para ser honestos, la mayor operación anfibia de la historia no podría haberse llevado a cabo sin asegurarse primero la supremacía naval en el Canal de la Mancha, para permitir que las lanchas de desembarco pudieran llegar a la playa con seguridad. Pero eso es mucha teoría. Así que conoce mejor la verdadera importancia de las fuerzas navales con World of Warships. World of Warships es un juego gratuito multijugador en donde la historia se une a la acción, donde podrás experimentar la tensión y la estrategia de esos días cruciales de la historia naval. World of Warships nos ofrece una ventana a esa historia, permitiéndonos comandar y conocer sobre los barcos que hicieron posibles las grandes hazañas navales en la primera mitad del siglo XX. Desde rápidos destructores británicos a sigilosos submarinos alemanes, desde poderosos acorazados japoneses a imponentes portaaviones estadounidenses, World of Warships te permite tomar el mando de flotas enteras gracias a sus más de 600 tipos de barcos de más de 10 armadas diferentes. Todos ellos recreados fielmente a partir de los navíos reales, los cuales podrás utilizar en más de 30 mapas acompañados de la más realista y variada climatología.
Si descargas World of Warships para PC desde el enlace que encontrarás en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo e introduces el código promocional que aparece en pantalla, recibirás de regalo 7 días de cuenta premium, 200 doblones, 1 millón de créditos y la elección de uno de los siguientes barcos luego de completar 15 batallas. Si quieres encontrar un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es el ideal para ti. Y para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía, y solo por tiempo limitado, tendrás la posibilidad de desbloquear 3 operaciones especiales del día D. Todo ello, no lo olvides, si te registras con el enlace y usas el código promocional que te estoy dejando en la descripción. Muchas gracias a World of Warships por ser el mecenas de este vídeo. En junio de 1944, un soldado alemán de 20 años perteneciente a la 352ª División de Infantería aguardaba en el interior de su puesto de combate, en el nido de Resistencia 62, a 1 kilómetro al norte de Colleville-sur-Mer, conocidos en alemán como Widerstandsnester o nidos de resistencia. Estas fueron una serie de 15 fortificaciones semi-independientes situadas a lo largo de la costa normanda. Al formar parte del megaproyecto de Hitler, conocido como el Muro del Atlántico, se concibieron para conformar un cinturón defensivo que hiciera frente a una posible invasión aliada del continente. La idea de emplear este tipo de fortificaciones se debieron a la planificación del mariscal de campo, Erwin Rommel, a quien Hitler había encomendado la imperiosa tarea de mejorar las defensas de la costa francesa que baña el Canal de la Mancha. El enérgico mariscal había hecho todo lo posible para fortificar las defensas en Francia, pero el personal escaseaba, al igual que las municiones y el armamento pesado. Asimismo, la inteligencia alemana consideraba la zona de Normandía como una zona de invasión de segundo orden, creyendo que la posibilidad de un desembarco sería más probable en el paso de Calais, Dunkerque o en el estuario del Somme. En este sentido, Rommel había destinado a sus mejores tropas a defender esas zonas, como el 15º Ejército Alemán, estacionado en la zona de Calais. Así pues, los efectivos empleados en Normandía estaban compuestos por reclutas de 17 años, así como polacos, checos y otros diversos grupos étnicos capturados en el frente oriental. Aunque estos hombres podían ser catalogados como soldados de segunda categoría, Rommel razonó que unas fortificaciones costeras de primera categoría podrían compensar sus deficiencias humanas. Por ello, y apoyados por los obreros de la organización Todt, los soldados estacionados en Normandía construyeron 15 nidos de resistencia, numerados consecutivamente del 60 al 74. Con vistas directas a la playa de Omaha, a unos 100 metros de la línea de costa, se encontraba el nido de Resistencia 62, el mayor punto fuerte que defendía la playa de Omaha, y el lugar donde Heinrich Siebarlo instaló su ametralladora MG-42, un arma capaz de disparar 1200 proyectiles por minuto y apodada como la Sierra de Hitler. Su posición de combate en la ladera norte de los acantilados cubría una superficie de aproximadamente 332 metros, y su privilegiada posición, a unos 50 metros por encima del nivel del mar, le ofrecía una vista relativamente buena de la zona de playa. La posición de Siebarlo contaba además con 2 cañones antitanque de 75 milímetros, otros 2 de 50 milímetros, 2 morteros de 50 milímetros y varias ametralladoras, incluidas MG-34 y MG-42. Y por si esto fuera poco, toda la zona estaba rodeada de alambre de espino, protegida por campos de minas, y la playa estaba repleta de erizos checos. Los hombres destinados en el nido de Resistencia 62 estaban bajo las órdenes del Oberleutnant Bernhard Frerking, maestro de escuela de 32 años, quien estableció una muy buena amistad con el joven Heinrich.
Durante los 3 meses previos al día D, Síbarlo le explicó cómo es que había acabado allí, después de haber sido dado de baja en el Frente Oriental en diciembre de 1942. El joven soldado le contó que durante su trabajo como conductor de trineos, un comentario desafortunado que había hecho sobre los fallos del cocinero de su compañía dio lugar a una acusación de insubordinación. El consiguiente castigo de trabajo físico en la nieve le provocó una grave amigdalitis que requirió 6 meses de convalecencia en un hospital militar. Tras haber recibido el alta médica, trabajó en la granja de su familia durante algún tiempo hasta que fue reclutado de nuevo por su división, ahora rebautizada como la 352ª División de Infantería. En la noche previa al desembarco, mientras la mayoría de los hombres intentaban descansar luego de otro largo día de vigilancia, una de las alarmas empezó a sonar repentinamente. «Hein, están empezando». La voz de Bernhard Frerking despertó a Heinrich de su letargo en una pequeña granja francesa a pocos kilómetros de la costa. Todos los miembros de la 352ª División de Infantería llevaban semanas esperando que ocurriera algo y sabían cómo responder. El mariscal de campo Rommel siempre les había dicho que cuando se produjera la inevitable invasión, habría que rechazar al enemigo en 24 horas o la guerra estaría perdida. En ese momento, sin embargo, Rommel se encontraba al otro lado de Normandía, celebrando el cumpleaños de su esposa, y el Führer disfrutaba de una noche de sueño que nadie se atrevía a perturbar. Los soldados al mando de Frerking no tenían ni idea de cómo evolucionaría el día, pero estaban decididos a cumplir con su deber. Tanto Frerking como Heinrich llegaron al nido de Resistencia 62 a las 0:55 horas del 6 de junio, y el teniente se dirigió directamente a su puesto de observación. Un sargento apareció con una caja de municiones y Síbarlo no tardó en cargar su MG-42. Los soldados del 72º Regimiento de Granaderos, que también defendían la playa de Omaha, ya estaban en posición y todos esperaron a que amaneciera. El mal tiempo de aquel día impedía una visibilidad clara, pero a medida que amanecía y las nubes iban disipándose, el vasto océano comenzó a revelar una mezcolanza de embarcaciones de todos los tamaños y formas. Era un espectáculo amenazador que dejó a la guarnición alemana sin palabras. El primero en avistar a las fuerzas enemigas fue el teniente Frerking, quien desde su puesto de observación vislumbró un paisaje nunca antes visto. Frente a él, en el Canal de la Mancha, más de 34.000 soldados estadounidenses en lanchas de desembarco esperaban su oportunidad para abrirse paso a través de la playa y ganarse un lugar en la historia. Gracias al escritor Cornelius Ryan, esta fecha siempre será recordada como el día más largo, pero para muchas de estas jóvenes tropas de ambos bandos se convertiría en el día más corto de sus vidas. Poco después de las 6 de la mañana, bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense aparecieron sobre las cabezas de los defensores alemanes, desatando su devastador arsenal de bombas para destruir las fortificaciones y las defensas alemanas de las playas. Heinrich y sus camaradas no pudieron hacer más que agacharse para ponerse a cubierto y esperar a que el mal tiempo jugara a su favor. Tuvieron suerte. La escasa visibilidad hizo que los aviones pecaran de cautelosos al lanzar sus bombas, dando como resultado que éstas terminaran cayendo tierra adentro, lejos de las posiciones de fuego. Sin embargo, los defensores alemanes estaban lejos de estar a salvo. Tras los bombardeos, los buques de guerra aliados abrieron fuego con toda la potencia de sus cañones navales. El tamaño de la flota y gran volumen de la artillería apuntando en su dirección le dijeron a Heinrich que ese día iba a tener que luchar por su vida, lo que significaba eliminar al mayor número posible de enemigos.
Las primeras lanchas de desembarco se pusieron a tiro hacia las 6:30 de la mañana. Bajaron sus rampas y descargaron grupos de soldados de la Primera División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, conocida como la Big Red Wall, cuyos soldados se dirigieron rápidamente a tierra firme, creyendo que su fuerza aérea había eliminado la mayor parte de la oposición. Las instrucciones de los tripulantes de las lanchas de desembarco eran bajar sus rampas y dejar a los soldados dentro de la zona designada como Easy Red, la cual estaba prácticamente a tiro del nido de resistencia 62. Barlow mantuvo su dedo en el gatillo de su ametralladora, listo para apretarlo tan pronto como se le ordenara. Heinrich ya tenía a tiro al primer grupo de soldados que desembarcaban. Aún así, esperó a que el agua les cubriera hasta las rodillas para convertirlos en blancos más fáciles. Al poco tiempo, comenzaron a llegar más lanchas de desembarco, con más de 30 hombres cada una. En un abrir y cerrar de ojos, el sector de Barlow estuvo casi plagado por soldados estadounidenses, que hacían todo lo posible por salir del agua cuanto antes. Era ahora o nunca. Entonces, y una vez recibida la orden de abrir fuego, el infierno en aquella playa se desató. Las rápidas ráfagas de su MG-42 fueron más que suficientes para diezmar a un pelotón entero que llegaba a la orilla. Luego apuntó hacia una lancha de desembarco que justo había bajado su rampa, y el joven soldado hizo un rápido trabajo con los hombres que intentaban distinguir de dónde procedía el fuego enemigo. Ninguno sobrevivió. 30 almas perdidas en apenas unos segundos. Barlow lo recordó así. Pude ver cómo el agua salpicaba allí donde impactaban las balas de mi ametralladora. Los estadounidenses se tiraron al suelo y al cabo de unos instantes cundió el pánico entre ellos. Pronto los primeros cadáveres flotaron en las olas de la marea que subía lentamente. Siguieron oleadas tras oleadas de tropas estadounidenses, transportadas por 10 a 15 lanchas de desembarco en el sector de Heinrich y unas 50 en toda la zona de Omaha Beach, cada una de las cuales transportaba alrededor de 30 hombres. Durante los descansos entre oleadas de tropas, el cañón de la MG-42 de Heinrich podía enfriarse un poco, mientras él se aseguraba de tener a mano un suministro fresco de munición. Cuando su ametralladora no estaba operativa, se limitaba a utilizar su fusil Mauser K98, del que calculaba que había disparado unos 400 cartuchos ese día. El teniente primero Frerking y el resto del equipo se ocuparon casi por completo de identificar objetos, establecer coordenadas y comunicar mensajes a través de las zigzagueantes trincheras para que las armas pesadas pudieran hacer su trabajo. Barlow, mientras tanto, estaba comprensiblemente absorto en su propia tarea, pero se dio cuenta en el transcurso de la mañana que su ametralladora era la única que estaba disparando en esa parte de la playa. Esto fue corroborado gracias a un mensaje de las 10:12 de aquella mañana que decía que solo había una ametralladora en funcionamiento en el nido de resistencia 62 y que, por supuesto, era la suya. Cuando para los soldados estadounidenses quedó claro que el descenso de la rampa de sus lanchas de desembarco iría seguido de la llegada de unas 50 ráfagas de ametralladora, muchos comenzaron a salir prematuramente por los costados de las embarcaciones, a menudo hacia aguas demasiado profundas para sus cuerpos cargados de pertrechos. Pero esta decisión, más que permitirles escapar de las balas de las ametralladoras, supuso que los ocupantes de las lanchas de desembarco fueran más fácilmente abatidos por fuego de fusil procedente de los soldados alemanes más cerca a la playa. Fue entonces cuando se produjo un incidente que perseguiría a Heinrich Barlow durante muchos años. Ocurrió mientras utilizaba su fusil Mauser. Frente a su nido de resistencia,
En la misma playa se alzaban dos bloques de hormigón que originalmente formaban parte de un molino utilizado para moler los guijarros de la playa y convertirlos en material para construir los búnkeres. Sibarglo relata que vio a un soldado estadounidense con un lanzallamas a la espalda, intentando buscar refugio detrás de esta estructura. Pero él, nada más tenerlo a tiro, lo derribó con un certero disparo y la bala atravesó su casco como si fuera una hoja de papel. El dramatismo individual de este suceso en particular le causó de alguna manera una impresión más duradera que la visión de los soldados desplomándose en masa por las ráfagas de su MG-42, y contó que lo revivió muchas veces en sueños después de la guerra. Alrededor de las 14 horas, el joven soldado avistó los primeros tanques Sherman estadounidenses acercándose desde el oeste. Ya había agotado sus 12.000 cartuchos de munición antes de verse obligado a utilizar balas trazadoras que, aunque menos letales, le servirían para seguir manteniendo a raya a los estadounidenses que intentaban escalar las distintas partes del acantilado. Esto, sin embargo, puso de relieve su posición, haciendo que los soldados enemigos apuntaran inmediatamente a esta. Un proyectil no tardó en alcanzar el búnker fortificado, hiriendo a Sibarglo en la cara. Pero este, quizás debido a la adrenalina que sentía tras casi 8 horas de combate, siguió disparando sin descanso. A las 15 horas apareció el teniente Frerking y le ordenó abandonar su posición tras 9 largas horas de lucha ininterrumpida. Como los estadounidenses ya habían tomado sus posiciones, los alemanes supervivientes empezaron a abrirse paso a través de trincheras, cráteres y cualquier otra cosa que pudieran encontrar para mantener la cabeza baja mientras se dirigían hacia la ciudad de Colleville. Sibarglo y sus otros compañeros alcanzaron con éxito la zona de retirada en el nido de resistencia 63. Pero el teniente Frerking, que se quedó atrás para reunir a todos los supervivientes, no lo consiguió. El otrora maestro de escuela quedó atrapado en el fuego cruzado de las tropas estadounidenses, en las afueras de la ciudad francesa. Cansados, abrumados y rodeados, Sibarglo y los supervivientes se rindieron a la mañana siguiente, poniendo fin de este modo a su efímera carrera militar. Cuando Sibarglo y sus compañeros fueron capturados, el joven soldado no lo supo en ese momento, pero los soldados estadounidenses que los hicieron prisioneros pertenecían al 16º Regimiento de Infantería, el regimiento principal contra el que la ametralladora de Sibarglo había estado disparando toda la mañana. Tuvo mucha suerte de no haber revelado demasiada información sobre sí mismo. Aunque herido, Heinrich pasó los siguientes días ayudando a otros menos afortunados que él en un campo temporal de prisioneros de guerra en Vierville, en el extremo opuesto de la playa de Omaha. Luego fue enviado a Inglaterra y de allí a Estados Unidos para trabajar en diversos campos a lo largo de la costa este, desde Boston hasta Florida, sobre todo para ayudar en la recolección de cosechas. Durante su estancia como prisionero de guerra en los Estados Unidos, recordó otra experiencia que removió su conciencia sobre los acontecimientos del día D. Un día, un camarada suyo se encontraba hojeando un viejo ejemplar de la revista Star, la cual contenía una descripción gráfica del desembarco de Normandía. Contó que al principio no le dio importancia, ya que no entendía el inglés, pero se percató de un artículo que hablaba sobre los acontecimientos en la playa de Omaha, del sector estadounidense de Easy Red. Su amigo le leyó el artículo y le dijo que en él se detallaba que los hombres encargados de descargar las armas no podían hacerlo en la playa frente a Easy Red porque el barro de sangre que arrastraba la marea era tan alto que los soldados no podían vadearlo porque no paraban de resbalarse. Después de casi 2 años en el continente americano, Heinrich recibió la noticia de que iba a ser liberado anticipadamente de su cautiverio, ya que su padre,
Luego de conseguir localizarle, había solicitado su repatriación para que le ayudara en la granja. Fue liberado el 28 de abril de 1947. Heinrich hizo todo lo que pudo para adaptarse a la vida en la granja, pero no había forma de que pudiera embotellar para siempre sus experiencias durante la guerra. Muchas de estas experiencias exigían algún tipo de cierre, por difícil que fuera. Con eso en mente, lo primero que hizo a su regreso a Alemania fue reunirse con la madre y la viuda de su viejo amigo Frerking, a quienes ayudó a localizar la tumba de Berja, la cual se encontraba en un cementerio militar a pocos kilómetros de Omaha. Además, retomó su relación con Lisa, una chica que fue su novia antes de ser destinado a Francia, casándose con ella en 1949. Durante un tiempo, ella se convirtió en la única persona con la que podía hablar de la guerra, ya que él se sentía muy deprimido, arrepentido e introspectivo. Esto hizo que viajara numerosas veces a Normandía, quizá para buscar una respuesta a todo lo que estaba sintiendo. A lo largo de las siguientes décadas, el exsoldado logró reunirse con veteranos de ambos bandos y en el año 2000 publicó finalmente sus experiencias durante la guerra en su libro. Aunque nunca pretendió dar a conocer sus memorias, él lo detalla como una especie de desahogo catártico, después de 55 años de los traumas que la guerra ocasionó en su vida posterior. Heinrich Siebartlo dejó este mundo en 2006, pero su legado y el lugar donde se ganó el apodo de la Bestia de Omaha todavía se pueden ver hasta nuestros días. Los restos del famoso Nido de Resistencia 62 se encuentran en el este del cementerio inmemorial estadounidense de Normandía. Gracias una vez más a World of Warships por patrocinar este vídeo. No olviden que por el 80 aniversario del Día D tenéis preparadas 3 operaciones especiales inspiradas en el desembarco de Normandía, en las que tu tarea consistirá en garantizar un desembarco seguro de las fuerzas aliadas, limpiando las aguas que rodean la costa de unidades enemigas y estructuras defensivas. ¿A qué estáis esperando? Ingresad al enlace que encontraréis en la descripción, introducid el código promocional y zarpad a la batalla con World of Warships. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle a me gusta al vídeo y ya nos vemos en la próxima batalla. On this battle depends the survival of civilization.